Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores parlamentarios. Señores diputados, a pesar de que Fuerteventura cuenta con 104.000 habitantes y recibe 2 millones de turistas al año, y que es la segunda isla en extensión del archipiélago, con 1.659 kilómetros cuadrados, y la más larga de punta a punta, con aproximadamente 145 kilómetros por carretera de longitud, el Servicio de Urgencias Canario únicamente cuenta con una ambulancia de soporte vital avanzado para atender y trasladar las emergencias vitales en toda la isla. Esta ambulancia tiene su base en el Hospital General de Fuerteventura, que está situado en la capital, en Puerto Rosario, por lo que se ve obligada a realizar desplazamientos de 30 y 35 kilómetros de distancia y unos 35 y 40 minutos de trayecto cuando tiene que desplazarse a la zona norte de la isla, y recorridos de 90 y 95 kilómetros de distancia y de 1 hora y 20 minutos aproximadamente de trayecto cuando la emergencia se produce en el sur de la isla, de Fuerteventura. Estos tiempos y distancias se duplican si tenemos en cuenta que en la mayoría de las ocasiones el accidentado en estado grave o muy grave debe ser trasladado desde el lugar del accidente al Hospital General para ser atendido, lo que supone trayectos y esperas muy superiores a los fijados como máximo en los protocolos de emergencia, en especial cuando debe desplazarse la ambulancia a los municipios de Pájara o Tuineje con tiempos de atención y traslados superiores a las 2 horas y media. Así, por ejemplo, desde que se activa la ambulancia de soporte vital avanzado de Puerto Rosario hasta que llega a la zona de Costa Calma, municipio de Pájara, o a Tarajalejo, municipio de Tuineje, para atender a un accidentado de circulación o a un infartado, por ejemplo, puede tardar más de 1 hora, a lo que hay que añadir otra hora más para su traslado al Hospital General. Esta situación se ha agravado desde agosto del 2012 y en especial en los horarios nocturnos, de 8 o 9 de la noche a 9 de la mañana, ya que en estos horarios, desde agosto del 2012, solo opera para toda Canarias un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencia Canario. Y si bien la Consejería se disculpa afirmando que otro está operativo en guardia localizada, la realidad es que la asistencia de emergencia en el sur de la isla, que antes se realizaba por los helicópteros, ahora se hace con la ambulancia de soporte vital avanzado de Puerto Rosario. Y ante el peligro vital que supone que una emergencia tarde tanto tiempo en ser atendida por un equipo médico especializado, el 112, para paliar la gravedad de la situación, está optando por enviar la ambulancia de soporte vital básico que acude a cubrir las emergencias con un médico de urgencia o de atención primaria del centro de salud más cercano. E incluso a veces, dependiendo de la situación, tiene que recoger previamente al facultativo que se encuentre en ese momento en el consultorio médico más próximo al accidente. De hecho, en alguna ocasión se ha dado la situación de que la ambulancia de soporte vital básico, con un médico de urgencia o un médico del centro de salud más próximo, realiza la primera atención en el lugar del accidente o de la urgencia e inicia el traslado al Hospital General hasta que se encuentra con la ambulancia de soporte vital avanzado en el camino y realizan en ese momento el traslado del paciente de una ambulancia a otra. Supongo que no tengo que explicar el riesgo que supone para la vida de cualquier paciente que las ambulancias de soporte vital básico realicen la atención que debería realizar una ambulancia de soporte vital avanzado, ya que éstas no se encuentran dotadas para atender una emergencia vital, careciendo, entre otro equipamiento, por ejemplo, de monitor desfibrilador. A esta peligrosa situación hay que añadir que los centros de salud de Corralejo Morrojable solo cuentan con un médico y un enfermero durante las noches, los fines de semana y festivos. Y el centro de salud de Gran Tarajal, un médico y un enfermero durante las noches y un enfermero más los fines de semana. Porque cuando la emergencia se produce los fines de semana o en horario nocturno, al tener que abandonar el centro de salud el único médico de guardia por tener que salir con la ambulancia básica, el centro queda durante varias horas sin facultativo que atienda las urgencias o a los pacientes que se encuentren en ese momento en observación, llegando incluso en alguna ocasión a tener que cerrar el centro mientras que dura la asistencia a la emergencia. Esta escasez de personal de la urgencia nocturna y de los fines de semana de los centros de salud de Corralejo, Gran Tarajal y Morrojable es especialmente grave si tenemos en cuenta que la zona básica de salud de La Oliva tiene adscrito a 18.274 usuarios, la zona básica de salud de Tuineje Pájara a 16.500 personas y la zona básica de salud de la península de Jendía a 15.188 usuarios. A lo que hay que añadir los 2 millones de turistas que visitan anualmente Fuerteventura con estancias medias de 8 y 9 días.
La asistencia de un único médico de urgencia durante todo el fin de semana en cualquiera de estos 3 centros es claramente insuficiente para atender este volumen de usuarios. Más aún si tenemos en cuenta, como he explicado anteriormente, que cuando se produce una emergencia, este facultativo se ve obligado a abandonar el centro de salud para atenderla. Señores parlamentarios, ¿se imaginan ustedes lo que es sufrir un accidente de circulación, un ahogamiento, un parto complicado, un infarto, un accidente grave y que la ambulancia tarde más de 1 hora en llegar? O que llegues a las urgencias de tu centro de salud y esté encerrada. O que con una fractura tengas que trasladar, o te trasladen 90 kilómetros en una ambulancia básica sin poder aplicarte medicación. Pues eso es lo que está ocurriendo en Fuerteventura. Pero es más, Fuerteventura vive del turismo. Pues bien, todos los días circulan decenas de guaguas turísticas por las maltrechas carreteras de la isla. Si ocurriera un accidente grave en la zona sur, y espero que nunca ocurra, el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Urgencias Canario se verían desbordados por la falta de medios, entre ellos por la falta de una ambulancia de soporte vital avanzado en la zona sur de la isla. Señores parlamentarios, por todo lo que he expuesto y para garantizar un servicio de urgencia eficaz y eficiente en la isla de Fuerteventura, especialmente en la zona básica de salud del norte y del sur de la isla, y teniendo en cuenta que las distancias existentes entre la zona sur de la isla de Fuerteventura y el Hospital General, que estas distancias provocan que el tiempo de atención y traslado de una emergencia por la única ambulancia de soporte vital avanzado que existe sea superior a 2 horas y media, mi grupo parlamentario presentó esta proposición no de ley el pasado mes de septiembre, que solicita que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a que con carácter de urgencia se proceda a la sustitución de la ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencia Canario, que tiene su base en la localidad de Morrojable, por una ambulancia de soporte vital avanzado, dotándola del personal médico y de enfermería necesario. Y segundo, se aumente el personal facultativo y de enfermería, que los días sábados, domingos y festivos, del área de urgencia de los centros de salud de Corralejo, Gran Tarajal y Morrojable, al menos de la siguiente forma: incrementando un médico y un enfermero en turno diurno de 12 horas para los centros de salud de Corralejo y Morrojable, e incrementando un médico en turno diurno de 12 horas para el centro de salud de Gran Tarajal. Y antes de terminar, hago hincapié en 2 cuestiones importantes respecto al primer punto. Primera, no pedimos con esta PNL solo una nueva ambulancia medicalizada en Morrojable. Pedimos una ambulancia medicalizada y que además el Gobierno de Canarias dote el personal médico y de enfermería propio y necesario para el funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año de la ambulancia. Y segundo, es verdad que en el pleno del pasado 7 de octubre, a una pregunta oral que realicé a la señora consejera, esta se comprometió a que antes de final de año se pondría una ambulancia de soporte vital avanzado en Morrojable, con el personal médico y de enfermería necesario. Pero también es cierto que posteriormente el Cabildo Insular de Fuerteventura, que llevaba todo el año anunciando que iba a adquirir una ambulancia medicalizada para Morrojable y cedérsela luego al Servicio Canario de Salud, hace unas semanas eliminó la partida presupuestaria y al final, como siempre, nada de nada. Y por último, el pasado 25 de noviembre, la Consejería saca una nota de prensa anunciando un convenio de colaboración entre el Cabildo Insular y el Servicio Canario de Salud, donde el Servicio Canario de Salud adquiere una ambulancia medicalizada y el personal, un médico, un enfermero, un técnico de transporte sanitario y un conductor, lo contrata el Cabildo Insular. Miren, la última vez que la Consejería de Sanidad y el Cabildo Insular de Fuerteventura anunciaron a bombo y platillo un convenio de colaboración fue para el Centro de Salud de Antigua, y no pasó ni 4 meses antes de que se desvaneciera en el aire. Y aún estamos esperando que se cumpla el compromiso con el Centro de Salud de Antigua. Pero lo más preocupante, lo más disparatado, es que este supuesto convenio de colaboración que afirman que van a firmar el Cabildo Insular y el Servicio Canario de Salud, dice que el Cabildo Insular va a contratar personal médico y sanitario para trabajar en una ambulancia del Servicio Canario de Salud. ¿Pero qué experimento es este? ¿Qué relación laboral va a tener estos trabajadores con el Servicio Canario de Salud? ¿Qué criterio de selección de personal y de cualificación se va a seguir? ¿Qué seguro de responsabilidad civil va a cubrir a este personal? Mire, esto es serio. La necesidad de una ambulancia en el sur de la isla es real y los vecinos de Morrojable no merecen experimentos ni de la Consejería ni del Cabildo Insular. Por eso presentamos esta proposición no de ley,
porque ni el Partido Popular, ni los que vivimos en Fuerteventura después de 4 años, toda la legislatura, de promesas y compromisos incumplidos, ya no nos fiamos ni del Cabildo de Insular de Fuerteventura ni del Gobierno de Canarias. Espero contar con el voto favorable para que esta proposición no de ley salga adelante. Gracias, señora presidenta.